¿Por qué una revista abordaría a principios de otoño el tema del nacimiento de Jesús? Seguramente ese sería un tema más apropiado para un diciembre invernal, hemisferio norte, cuando las mentes de los lectores se están volviendo hacia la temporada navideña. ¿O no? ¿Nació Jesús en diciembre? Si no, ¿cuándo nació? ¿Y en qué año? ¿Qué diferencia hay de todos modos? Estas son preguntas que la pura verdad recibe de un número considerable de lectores cada diciembre. Es hora de que reciban respuesta. Pero nuevamente preguntamos, ¿por qué las respondemos en esta época del año? A finales de diciembre de cada año, miles de turistas acuden a la pequeña ciudad de Belén, en las colinas de Judea, al sur de Jerusalén, para participar en las celebraciones navideñas anuales. Algunos hacen el viaje de 9,6 kilómetros desde Jerusalén a pie. Al llegar, se agolpan con silencioso asombro en la explanada pavimentada de la Plaza del Pesebre, frente a la venerada iglesia de la Natividad, construida sobre el lugar tradicional del nacimiento de Jesús. Inevitablemente, algunos de estos turistas llegan a Israel sin estar preparados. No han estudiado a fondo sus guías turísticas. Cuando bajan del avión, reciben un verdadero susto. De noviembre a principios de marzo es invierno en Israel. El clima es frío, especialmente por la noche. A menudo llueve o incluso nieva. Sin embargo, muchos llegan a Israel con maletas repletas de ropa de verano, pensando que siempre hace calor y es árido en Oriente Medio. Por eso compran apresuradamente abrigos y suéteres en Tel Aviv o Jerusalén para su peregrinación a Belén. Sin embargo, la mayoría de los que se reúnen en la Plaza del Pesebre el 25 de diciembre de cada año, preparados o no, no perciben el mensaje que proclama el clima que los rodea. Observen este claro testimonio de su Biblia. El día de nacimiento de Jesús, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas 2:8. Los pastores vivían al aire libre, cuidando su rebaño durante la noche. ¿Cuál es el punto? Pregúntenle a cualquier erudito bíblico o a cualquier israelí moderno. Esto nunca podría haber ocurrido en Judea en el mes de diciembre, ni siquiera en noviembre o a fines de octubre. En tiempos antiguos, como hoy, los pastores traían sus rebaños de los campos y los encerraban en refugios a más tardar a mediados de octubre. Esto era necesario para protegerlos de la temporada de frío y lluvia que generalmente seguía a esa fecha. La Biblia misma deja claro que el invierno en Palestina es una estación lluviosa. Véase Esdras 10, 9 y 13, Cantares 2:11. Sin embargo, Lucas 2:8 nos dice que en el momento del nacimiento de Jesús, los pastores todavía estaban en los campos, de noche además. Todavía no habían llevado sus rebaños a los rediles. Claramente, la estación fría y lluviosa aún no había comenzado. Así que, sobre la base del testimonio de Lucas solamente, vemos que Jesús podría haber nacido no más tarde de mediados de octubre, cuando el clima todavía es agradable en Belén. Un nacimiento el 25 de diciembre es demasiado tarde. Evidencia bíblica adicional brinda mayor apoyo a la conclusión anterior. Lucas 1 del 24 al 38 nos informa que la Virgen María milagrosamente quedó embarazada de Jesús cuando su prima Isabel tenía 6 meses de embarazo de un niño que más tarde sería conocido como Juan el Bautista. Jesús entonces habría nacido 6 meses después de Juan. Si pudiéramos saber el tiempo del nacimiento de Juan, entonces simplemente podríamos agregar 6 meses y saber el tiempo del nacimiento de Jesús. ¿Revela la Biblia el tiempo general del nacimiento de Juan? Observe, el esposo de Isabel, Zacarías, era sacerdote en el templo de Jerusalén. Lucas 1:5 registra que Zacarías era de la clase de Abías, en hebreo Abías. En los días del rey David del antiguo Israel, siglo X a.C., el número de sacerdotes había aumentado tanto que tuvieron que ser divididos en 24 clases o turnos, que se turnarían en el desempeño de los deberes sacerdotales. Primero de Crónicas 24. Cada turno servía una semana a la vez, comenzando y terminando en un día de reposo semanal. Segundo de Crónicas 23:8. El turno de Abías era el octavo turno o turno en la rotación.
Primero de Crónicas 24:10. El Talmud, colección de leyes y comentarios civiles y religiosos judíos, registra que el primer turno cumplía sus funciones en la primera semana del primer mes del calendario hebreo. Este mes, llamado Aviv o Nisan, comienza aproximadamente al comienzo de la primavera en el hemisferio norte. El segundo turno trabajaba la segunda semana. La tercera semana era la temporada de festividades anuales de la Pascua y los días de los panes sin levadura, y los 24 turnos servían juntos, compartiendo los pesados deberes de ese tiempo especial. El tercer turno luego tomaba su turno durante la cuarta semana del año. Proyectándose hacia adelante, el octavo turno, el turno de Abías, en el que servía Zacarías, trabajaba la novena semana del año. Pero el grupo de Zacarías se quedó en el templo para servir también la 10ª semana, la semana del festival anual de Pentecostés, junto con todos los demás grupos. Fue durante ese periodo de 2 semanas de trabajo, cerca del final de la primavera, que el arcángel Gabriel anunció a Zacarías la inminente concepción de su esposa. Lucas 1, del 8 al 20. Cuando se completaron sus 2 semanas de servicio, Zacarías e Isabel regresaron a su casa e Isabel concibió. Versículos 23 y 24, en algún momento a fines de junio o principios de julio. El resto es una cuestión de biología y aritmética. El 6º mes de embarazo de Isabel habría sido en diciembre. Ella habría dado a luz 3 meses después, a fines de marzo o principios de abril del año siguiente. 6 meses después, Jesús habría nacido a fines de septiembre o principios de octubre, antes de que las ovejas fueran traídas de los campos, como hemos visto. Claramente, Jesús no nació en diciembre. A fines de septiembre o principios de octubre también era la época del año en que se pagaban los impuestos, en otoño o al final de la cosecha. José y María, se recordará, habían viajado a Belén para pagar los impuestos. Lucas 2, del 3 al 5. El hecho de que no había lugar para ellos en la posada, Lucas 2, 7, también sugiere la época de la cosecha de otoño, porque las fiestas anuales de otoño que ocurrían en esa época atraían multitudes de judíos a Jerusalén y a las ciudades cercanas, llenando todos los alojamientos disponibles. Una pregunta aún más frecuente de los lectores se refiere al año del nacimiento de Jesús. Pocos temas están plagados de tanta confusión y malentendidos. Las opiniones varían ampliamente. Esto plantea inmediatamente una pregunta preliminar. ¿Cómo pudo Jesús haber nacido en un año antes de Cristo? Como sugieren la mayoría de las autoridades, parecería una contradicción en los términos. Primero, comprenda que la manera de contar el tiempo según antes de Cristo y después de Cristo se ideó cientos de años después del nacimiento de Jesús. Fue inventado en el siglo VI después de Cristo por un monje en Italia llamado Dionysius Exiguus. Este Dionisio malinterpretó la época del reinado de Herodes el Grande, rey de Judea. Así que calculó que el nacimiento de Jesús ocurrió en diciembre del año 753 AUC, ad urbe condita, desde la fundación de la ciudad de Roma. En épocas pasadas el tiempo se contaba a menudo utilizando la fundación de Roma como punto de partida para contar. Así, en el nuevo sistema de Dionisio, enero de 1754 AUC se convirtió en el 1 de enero del 1 DC, Anno Domini, en el año del Señor. Es decir, asumió que Jesús nació el 25 de diciembre, justo una semana antes del 1 de enero del año 1 después de Cristo. Más tarde, se descubrió que Dionisio se había equivocado al calcular el reinado de Herodes y, por tanto, el comienzo de la era cristiana. Jesús había nacido algunos años antes de lo que Dionisio había pensado, pero para entonces la nueva cronología ya era de uso general y ya era demasiado tarde para cambiarla. Ha continuado utilizándose en la mayor parte del mundo hasta el día de hoy. Con ese entendimiento, ahora podemos proceder a determinar el año del nacimiento de Jesús. Hay varias formas de hacerlo. En primer lugar, observemos esta antigua profecía del libro de Daniel. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén,
Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. El mandamiento o decreto para restaurar y edificar a Jerusalén se dio en el 7º año del reinado de Artajerjes I, rey de la antigua Persia. Véase Esdras 7:8, según el cómputo de otoño a otoño de los judíos, en el año 457 a.C. El arcángel Gabriel le dijo a Daniel que habría un total de 69 semanas proféticas desde ese momento hasta la aparición pública del Mesías. 69 semanas equivalen a 483 días, 69 por 7. Un día de cumplimiento profético es un año en tiempo real. Números 14:34, Ezequiel 4:6. Por lo tanto, 483 días proféticos, 69 semanas proféticas, son 483 años. Ahora, la aritmética simple toma el control. 483 años desde el 457 a.C., el año del decreto, nos lleva al 27 después de Cristo, el año en que Jesús, el Mesías, comenzó su ministerio público. Al calcular esto, tenga en cuenta que debe agregar 1 para compensar el hecho de que no hay un año cero. Ahora considere más. Generalmente se entiende que Jesús comenzó su ministerio en el otoño del año inmediatamente después de su bautismo. Su ministerio duró 3 años y medio, terminando en la primavera, en el tiempo de la Pascua. En Lucas 3:23 aprendemos que Jesús tenía unos 30 años de edad cuando comenzó su ministerio. Si tenía unos 30 años en el otoño del 27 después de Cristo, entonces debe haber nacido a fines del verano o principios del otoño, y en el año 4 antes de Cristo. Recuerde, no hay un año cero. Por lo tanto, queda claramente revelado por la profecía de Daniel que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. Pero hay aún más pruebas. Los estudiantes de la Biblia reconocen que Jesús nació antes de la muerte de Herodes el Grande. Mateo 2:15 y 19. ¿Cuándo murió Herodes? El historiador judío del siglo I después de Cristo, Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, libro 17, capítulo 6, habla de un eclipse de luna a finales del reinado de Herodes. Mientras escribo, tengo ante mí los autorizados eclipses solares y lunares del antiguo cercano oriente de Kudlek y Mikler. Sus tablas revelan que el eclipse lunar en cuestión ocurrió el 13 de marzo del año 4 a.C. Continuando con el relato de Josefo, descubrimos que algún tiempo después del eclipse, Herodes, aquejado de una enfermedad dolorosa y repugnante, fue más allá del río Jordán para bañarse en aguas calientes que brotaban allí. Las curas que emprendió no tuvieron éxito. Su condición empeoró y regresó a Jericó. Allí, en un ataque de furia salvaje, planeó la muerte de muchos judíos prominentes. También ordenó que mataran a su propio hijo, Antípatro. Todos estos acontecimientos requirieron algunos meses. Josefo revela además, capítulo 9, que la muerte de Herodes ocurrió en algún momento antes de la Pascua de primavera. Esta Pascua habría sido 13 meses después del eclipse, o la Pascua de abril del 3 antes de Cristo. Esto confirma nuestra fecha de nacimiento de Jesús previamente calculada en el año 4 antes de Cristo. Para corroborar aún más esto, Josefo también registra, 17, octavo, 1, que a su muerte Herodes había reinado 37 años desde que los romanos lo declararon rey. Esto había ocurrido en el año 40 a.C., un hecho que Dionisio pasó por alto. Por lo tanto, la muerte de Herodes tuvo lugar a finales del año 4 a.C., poco después del nacimiento de Jesús, a principios del otoño del año 4 a.C. Esta es la única fecha que es consistente con todos los hechos demostrables. Es necesario decir algunas palabras en este punto sobre la célebre estrella de Belén, Mateo 2, que guió a los magos a través de los desiertos del este hasta Belén. La Pura Verdad recibe muchas cartas sobre esto cada diciembre. Los estudiosos han tratado de precisar la fecha del nacimiento de Jesús mediante cálculos astronómicos relacionados con la aparición de esta misteriosa estrella. Durante siglos, teólogos y astrónomos han debatido y desconcertado esta cuestión desconcertante. Existen docenas de teorías que pretenden explicar qué era realmente esta estrella y cuándo apareció. Algunos sostienen que fue un cometa, otros postulan una nova,
estrella en explosión. Otros dicen que fue un meteoro, un planeta o una conjunción de dos o más planetas. Una conjunción tiene lugar cuando los planetas parecen, desde nuestro punto de vista terrestre, convertirse brevemente en un único objeto brillante a medida que sus trayectorias cruzan el cielo. Las fechas de los fenómenos celestes propuestos suelen oscilar entre el 7 a.C. y el 2 a.C. Pero el corazón y el núcleo de la estrella de la controversia va más allá de las cuestiones de astronomía. Para quien cree que la Biblia es la palabra de Dios y debe tomarse al pie de la letra, el relato de la estrella en el Evangelio de Mateo solo puede tener una explicación. Fue clara e indiscutiblemente un milagro, sobrenatural. No es de origen natural. ¿Qué fenómeno natural en los cielos, ya sea un cometa, un meteoro, una estrella en explosión o un planeta, podría ir delante de los magos y estar sobre una casa específica para señalarla con precisión? Mateo 2, del 9 al 11, fue atribuible a una agencia no milagrosa. ¿Cómo podemos explicar que apareció y reapareció a los magos y aparentemente pasó desapercibido para los demás? Las explicaciones naturales son pura tontería astronómica. Si el relato bíblico no puede aceptarse en todos sus detalles, ¿por qué deberíamos hacerlo? ¿Alguien cree que tiene algún mérito? La estrella fue claramente un milagro especial de Dios, de origen divino, desafiando todas las explicaciones naturales propuestas por la erudición liberal. Es muy posible que la estrella de Belén fuera simplemente un ángel enviado para guiar a los magos a Jesús, ya que la Biblia a menudo usa simbólicamente estrellas para representar ángeles. Job 38:7, Judas 13, Apocalipsis 1:20, 9:1, 12:4, etc. Hemos visto la prueba de que Jesús nació a principios de otoño, no en invierno. Pero algunos se preguntarán, ¿qué diferencia hay? ¿No es el pensamiento lo que cuenta? ¿Qué hay de malo en celebrar un día cualquiera en honor del nacimiento de Jesús? Cada diciembre inevitablemente aparecen artículos en periódicos y revistas que señalan los orígenes antiguos de las costumbres navideñas actuales. Todas las autoridades coinciden en que las costumbres que rodean la Navidad, el árbol de Navidad, el muérdago, las coronas de acebo, los troncos de Navidad, las medias en el hogar, el intercambio de regalos, etc., se practicaban en relación con celebraciones religiosas paganas siglos antes del nacimiento de Jesús. Ninguno es de origen cristiano. Antiguamente, el 25 de diciembre era la fecha de la pagana romana Brumalia, el último día de la popular celebración de la Saturnalia, que duraba una semana y se celebraba en honor al dios Saturno. Era el día del sol invencible, una fiesta del solsticio de invierno. La Navidad no estuvo entre las primeras fiestas de la Iglesia del Nuevo Testamento. No fue hasta el año 351 después de Cristo que el Papa Julio I decretó que el 25 de diciembre fuera el día de Navidad, Misa de Cristo. Intentó eclipsar a la popular Brumalia romana impartiendo connotaciones cristianas a la época. Pero, de nuevo, algunos preguntarán, ¿qué hay de malo en tomar prestadas algunas de esas antiguas costumbres y usarlas para honrar a Jesús? ¿No podemos seguir celebrando el 25 de diciembre siempre y cuando lo hagamos en el nombre de Jesús? ¿Se pueden cristianizar las prácticas paganas de esta manera? Hace más de 34 siglos, los hijos rebeldes de Israel crearon un ídolo pagano, un becerro de oro en el desierto. Éxodo 32. Era el dios Apis, la deidad sagrada del toro egipcio adorada en Memphis, a orillas del Nilo. Aarón declaró que los ritos egipcios paganos mediante los cuales los israelitas adoraban al becerro eran una fiesta para el Señor. Versículo 5. ¿Se sintió Dios honrado? ¿Aprobó él que usaran costumbres paganas para adorarlo? Absolutamente no. Fue un gran pecado. Versículo 21. Y 3,000 pagaron con sus vidas. Versículo 28. Se habían engañado a sí mismos pensando que lo que estaban haciendo era correcto. Se nos ordena no buscar adorar a Dios con costumbres tomadas de otras religiones. Deuteronomio 12, del 29 al 32. No aprendáis el camino de las naciones, declara Dios. Jeremías 10:2. Los verdaderos cristianos nunca se encuentran con el paganismo a mitad de camino.
La adoración pagana, ya sea en el nombre de Jesús o no, sigue siendo adoración pagana. El cristianismo mezclado con el paganismo no es cristianismo en absoluto. La justicia no tiene compañerismo con la injusticia. Segunda de Corintios 6:14. Dios simplemente no aceptará ese tipo de adoración falsa. Si Dios hubiera querido que celebráramos el cumpleaños de Cristo, nos habría dado la fecha exacta e instrucciones específicas sobre cómo observarlo, pero no lo ha hecho. La Navidad es una invención del hombre que surge del culto pagano. Lea nuestro folleto gratuito La pura verdad acerca de la Navidad para obtener detalles completos sobre las enseñanzas bíblicas sobre estas festividades. Y para descubrir qué días santos ha ordenado Dios en las Escrituras, quizás quieras leer las fiestas santas de Dios. Te debes a ti mismo y a Dios comprender estas importantes verdades.